aquí seguimos en Egunon Magazine y vamos ahora a hablar de una etapa que el 50% de la población mundial, las mujeres, vamos a atravesar tarde o temprano, pero de la que todavía se habla, yo diría un poquito a susurros, ¿no? Con cierto temor. Es la menopausia y también el periodo previo, la perimenopausia, en el que también se producen cambios en nuestro cuerpo. Para entender qué ocurre exactamente en nuestro cuerpo cuando las hormonas pues deciden cambiar las reglas del juego y cómo esto puede afectar también al ámbito laboral, nos acompaña hoy Miren Aretxederreta, que es enfermera, dietista de IMQ Prevención. Muy buenos días, Miren, ¿qué tal? Hola, estoy encantada. Encantada de saludarte de nuevo, que ya hablamos, me acuerdo, de la nutrición, ¿verdad? En otro episodio previo. Y hoy vamos a hablar de este periodo en la etapa de las mujeres, en el ciclo vital de las mujeres, la menopausia. Que además yo diría que hay bastante todavía desinformación al respecto. A veces hablamos mucho de la menopausia como englobándolo todo y nos olvidamos también de esa fase previa, de la perimenopausia, que implica, ¿no?, ese periodo previo a la menopausia, que si no me equivoco pueden ser hasta 10 años, ¿no? Antes Exacto, de que venga la menopausia. Sí. ¿Qué ocurre también en ese periodo, ¿no?, que a veces es más confuso, más desconocido? Bueno, pues cuando empiezan los desarreglos, los desajustes. Todo ese periodo es el climaterio. Empezamos, pues pueden ser entre los 40 y 45 años, puede durar hasta 10 años, como bien has dicho, y es cuando empezamos a tener faltas de regla o nos baja la regla más de una vez en un mes, periodos más largos, más cortos, cosas que ya no son normales. Y ahí es la primera señal de que algo va a pasar. Empezamos también con sofocos nocturnos, niebla mental, algo muy raro y que se conoce muy poco, sí. El decir de repente estoy en la cocina porque sigo estando en el baño y va a regar las plantas. Niebla mental, no sabes lo que estás haciendo. Te asustas porque eres joven. Dices, Sí. ¿voy a ya entrar ya en la menopausia? Si eso es a los 50 y tantos. Pero todo este periodo, el climaterio, abarca desde más o menos los 40 años hasta los 55. Fíjate qué periodo tan amplio. Sí. En el que nuestro cuerpo, aunque ya nos va avisando, nuestra regla, nuestro periodo menstrual, ya en sus ciclos nos va avisando de lo que se nos va a venir encima, cuando estamos premenstruales, Sí. todos esos síntomas, pues a lo bestia, es lo que nos va a pasar en la menopausia. En unas más, en otras menos, pero nunca, y esto es muy importante, debemos afrontar la situación como si fuese una enfermedad, porque no es una enfermedad. Es otra fase de nuestro ciclo vital. Simplemente significa que vamos a dejar de ser fértiles. Vamos a tener que actuar en consecuencia a nuestro nuevo estado. Sí. Porque va a haber necesidades muy distintas. Claro, no es una enfermedad, pero sí que de alguna forma hay que hablar de ello y hay que atajar los síntomas, sobre todo cuando en el caso de algunas mujeres pues son más intensos, ¿no? Exacto, hay mujeres que pueden tener una menopausia muy intensa, otras que se lo toman como una liberación total y no he tenido ni sofocos, yo no he tenido ningún problema, pero hay otras que lo pasan muy mal. Claro. Pero no es una enfermedad, ¿vale? Hay muchas cosas que podemos hacer, desde el punto de vista dietético, del ejercicio, también a la hora de dormir, como tenemos nuestra habitación, nuestra cama, esos calores nocturnos los podemos paliar, no evitar, porque si los tienes, pero podemos reducir los síntomas. No me gusta decir síntomas porque ya te digo que no es una enfermedad, es solo otra etapa de la vida, ¿vale? La senectud no ha llegado, nos persigue, no, es solo otra etapa. Y pues ya, como he dicho, para muchas es una liberación. Sí, pues hablemos precisamente de esos síntomas, esas molestias, ¿no? Si queremos cambiar un poco el término, sin duda, los sudores nocturnos quizás son los síntomas estrella, ¿no? O el más conocido, pero hay tantos otros y en cada mujer, ¿no?, que hablas con ella, pues te comenta y lo ves, ¿no? Por ejemplo, esa niebla mental que en algunos casos incluso yo he escuchado, claro, no será la mayoría, no serán excepciones, pero que puede llegar a ser incapacitante incluso, ¿no? Es que te asustas mucho porque algo que no sabe mucha gente es que muchos de estos síntomas también se dan en el posparto. Los sofocos, sobre todo. Yo en mi posparto tuve sofocos muy intensos de estar en el Zara con mi madre y de repente me está sudando el cráneo y que te caen gotas frías por la espalda y te pones roja como un tomate. Porque dices, esta chica tan joven, ¿qué vas a ver? Yo lo he vivido en mis carnes, un sofocón de morir. Y el estar, ya te digo, haciendo cosas en casa y de repente, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y esto es todo por las hormonas. Claro. Esos bajones de hormonas que ya nos dan un adelanto de lo que nos va a venir. Pero lo de la niebla mental sí que asusta mucho porque, ya te digo, los estrógenos, luego, una función muy importante que tienen es la regulación de neurotransmisores cerebrales, ¿vale? Facilitan que se produzcan neurotransmisores en el cerebro. Al reducirse los estrógenos, se reduce un poco esos neurotransmisores que son los que mandan las señales en el cerebro. Y tenemos esa fase de niebla mental, de pequeños olvidos, despistes, de estoy haciendo cosas, estamos como muy en modo automático, que además las mujeres somos muy de estoy en modo automático y hago las cosas sin pensar. Y de repente te plantas diciendo, uy, ¿qué hago yo aquí?
Claro. si no sé ni lo que estaba haciendo. Otros síntomas de los que se suele hablar y que también pues a las mujeres pues nos preocupa un poquito es esa subida de peso, quizá generalizada, ¿no? Que muchas veces sucede en la entrada a la menopausia. Sí, sobre todo, y eso también es que todo tiene que ver con los estrógenos y la progesterona, porque son hormonas anabólicas. Tienen una función de creación de proteína, de aumento del metabolismo, y en cuanto bajan, Claro, aumentamos el metabolismo peso, se exacto. ralentiza. Baja el peso, o sea, baja el metabolismo, aumentamos un poquito de peso, y por eso es tan importante empezar cuanto antes, mejor. Cuanto antes empieces a cuidarte, mejor llegarás a esa etapa. Ya no estamos hablando de empezar a cuidarse a los 40, no. A los 20, a los 30. Tenemos que llegar bien a esa etapa. Cuanto mejor sea nuestro estado físico, cuanto mejor sea nuestra masa muscular, mejor vamos a llegar. Todas sí que es cierto que cuando te cambia el cuerpo con la menopausia, la grasa empieza a acumularse en el abdomen en vez de en las caderas. Las mujeres tenemos tendencia a acumular la grasa en las caderas. Pues con la baja de las hormonas, nuestra retención de peso se convierte en una, digamos, obesidad androide, con forma de manzana, va todo a la tripa. Eso es. Y nos parecemos a los hombres, ¿no? Exacto. Los hombres son pata pequeña, tripa grande, pues luego cuando nos llega la menopausia, así nos quedamos. Bueno, pues vamos a hablar de las soluciones porque, como ya has adelantado, hay muchas en el ámbito de la nutrición y en el ámbito del deporte, por ejemplo, ¿no? En el deporte, en los últimos años hay muchísima evidencia científica sobre los ejercicios de fuerza, que no vale hacer cualquier cosa, que a lo mejor cardio está bien, pero sobre todo es indispensable para las mujeres, para un buen mantenimiento de los huesos, de las articulaciones, los ejercicios de fuerza. Exacto. Ya se ha visto, o sea, ahora es como el boom, ¿no? Porque sobre todo en redes sociales todo es ejercicio de fuerza. El cardio es maravilloso, siempre. Porque además para ti, para tu cabeza, para despejarte, estupendo. Pero el ejercicio de fuerza, la masa muscular, va a hacer que lleguemos a futuro en mucha mejor, o sea, en condiciones óptimas. Para, como has dicho, las articulaciones, evitar o retrasar todo lo posible la osteoporosis, porque osteopenia, ¿vale? Esa reducción de minerales en el hueso la va a tener el 50% de la población. Pero en las mujeres, con esta bajada hormonal que nos va a venir con el climaterio, tenemos más papeletas para la tómbola. Entonces, tenemos que llegar ahí con una masa muscular potente, nutricionalmente, con una dieta con todos los nutrientes. Si hace falta suplementar, no pasa nada. Yo, por ejemplo, yo tomo multivitamínico y omega 3 desde hace ya años. Y a futuro, pues probablemente pues, el tema de pues, soja, fitoestrógenos, bueno, es que hay mil cosas. Yo que sé, omega 7, aceite de espino, que se conoce muy poco y debe ser buenísimo para los sofocos. O sea, que hay suplementos seguros que se pueden tomar en esta época. Sí. Además, lo del tema de suplementación está muy mirado, sobre todo en la Unión Europea. Sí. No compres nada por internet de yo que sé qué página, no. Hombre, te vas a tu tienda de confianza y que te expliquen, que te asesoren. Y ya te digo, yo desde hace años. Muy bien. Bueno, hemos tocado el tema del deporte, de la nutrición, y luego también te quería preguntar por algo que, bueno, ya no tanto, que sí que en décadas pasadas tenía peor fama, que es la terapia hormonal sustitutiva, pero que, bueno, en los últimos años, ¿no? Se está demostrando también que en el caso de algunas mujeres, pues es recomendable, ¿no? Cuando, sobre todo, esos síntomas pues son más intensos, ¿no? Y son incapacitantes incluso. Sí, ahí está el de extremo a extremo, de la parte en la que la mujer llega al climaterio sin pena ni gloria, no pasa nada, y el extremo contrario, el que todo te pasa a ti. Tienes osteoporosis, tienes las consecuencias del tejido vaginal, que puede sufrir muchas molestias, y a nivel ginecológico, por una degeneración del tejido de la vagina, y eso, por desgracia, solo se arregla con terapia hormonal sustitutiva. También en casos de pacientes oncológicas, que debido a la quimioterapia y a la radioterapia han sufrido una menopausia precoz. Claro. Tú con 30 y pocos, si de repente tu cuerpo le quitas las hormonas, a nivel óseo, todos los huesos es brutal. Y ahí la solución es terapia hormonal. Para nada es malo, te lo está recetando un médico que está especializado en eso. Y si no, tu cuerpo va a producir ya ahí sí que un envejecimiento acelerado. Claro. Con 30 y pocos. Sí. Entonces, ahí en esos casos sí que se recomienda la terapia hormonal sustitutiva. En los que no se recomiende o no se recete, ahí todo lo que sea dieta equilibrada, contenido proteico bastante alto, eso es importante para mantener la masa muscular, porque a partir de los 40 también empezamos a perder masa muscular, todos, hombres y mujeres. Entonces es importante mantener esa proteína a buenos niveles. Y ya te digo, ejercicio físico de fuerza, cardio también, maravilloso. Y muy importante,
ejercicios de suelo pélvico, tanto para hombres como para mujeres, pero para mujeres en esta época en especial, sobre todo si hemos tenido parto vaginal, porque antes no se hablaba casi de ello, de recuperar tu suelo pélvico. Pero a futuro, con la pérdida de masa muscular, va a haber muchos problemas. Puede haber prolapsos de útero, de vejiga, pérdidas urinarias, súper importante. Por eso yo siempre recomiendo ejercicios de suelo pélvico y hipopresivos abdominales, también muy importantes. ¿Cómo podríamos detectar, por ejemplo, que nuestro suelo pélvico quizá no necesite ese refuerzo extra, necesitemos ejercitarlo? Pues ahora cada vez hay más y por suerte fisios especializados en suelo pélvico. Antes yo no había oído hablar en la vida de que hubiese un fisio específico para esa zona. Y ahora cada vez más hay, porque se ha visto que es una necesidad, que la mujer tiene la necesidad de tener su zona íntima, su suelo pélvico en condiciones. Y bueno, una manera muy fácil, al igual que nos exploramos las mamas, una manera muy fácil es explorarte la vagina. Introducir el dedo, apretar y ver si tienes tono muscular suficiente. Si te notas flojo, hay que hacer algo. Ese refuerzo. Muy bien, pues seguiríamos hablando, porque este tema da para para 3 o 4 secciones más, pero lo tenemos que dejar aquí porque continuamos con el programa. Miren Aretxederreta, enfermera, dietista y MQ Prevención. Un placer, eskerrik asko. A ti, muchas gracias.